Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo están conectados a través del internet. Bienvenidos, y a los hermanos que se encuentran acá también, bienvenidos. Vamos a orar y a empezar esta reunión. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, esta hora que sin duda alguna, Señor, tú dispusiste desde antes de la eternidad. Sabemos que todo lo que vivimos, somos, es que ya fue diseñado por Dios y existió una eternidad. Así que estamos en el tiempo de Dios, en el plan de Dios, en el diseño de Dios, y esperamos que podamos transmitir a ese Cristo glorioso que habita en nuestras vidas, que esa vida que tú has puesto en nuestras vidas también podamos transmitir a otros y dar vida a aquellos que no tienen vida. De eso se trata todo esto, Señor, de la vida que tú nos has dado, podamos transmitirla también a otros. Gracias te damos, Padre. Tú dijiste que la vida eterna consiste en conocer a Dios, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Te adoramos y te bendecimos por siempre, y sabemos, Señor, que al finalizar cada reunión, una medida más de Cristo va en aumento en nuestras vidas, que sin duda alguna debe de beneficiarnos a nosotros primeramente, y también a nuestras familias, hogares y a aquellos que están alrededor nuestro. Te adoramos de todo corazón y te bendecimos, Señor. Siempre estamos expresando nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho y hace en medio nuestro. Te agradecemos de todo corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados, estamos viendo que la iglesia del Señor, que no es sino el cuerpo de Cristo, como el apóstol o los apóstoles hacen énfasis, no es sino la misma familia de Dios, el edificio de Dios, la casa de Dios, es aquella que tiene conciencia de lo que es y también de lo que tiene. Y hemos hablado de que el Evangelio se basa, como dice el apóstol Pablo, en que puso a la iglesia como cabeza entre todas las cosas. Y el Evangelio se basa en cómo un hombre santo y puro se puede convertir en una cabeza. Y eso mismo es lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando en Juan capítulo 14, desde el versículo 3, el 4, el Señor les dice: ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Le dijo Tomás, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué declaración que Jesús nuestro Señor hace. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros
¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme también por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice mayores, no dice mejores, dice mayores. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo voy a transitar un camino para que ustedes, los que creen en mí, vean cómo un humano, en este caso nuestro Señor Jesucristo, que era carpintero, se puede convertir aquí en la tierra algo que ya es en el cielo, algo que ya es en el cielo. Es decir, nosotros transitamos este camino, la vida que tenemos, la vida que llevamos, y al conocer a Cristo nos convertimos en algo que ya somos en el cielo. Por eso los apóstoles se encargan de manifestar una y otra vez, como sucede en el apóstol Juan, que dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios para siempre, algo que ya somos en el cielo. Y Cristo fue cabeza, estamos hablando del término cabeza. Dice que cabeza es Cristo. Y Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Esto es orden creacional. Así es como el Señor nos ha creado. Para poner orden, no es algo que significa, estamos viendo que significa que mandamos, ordenamos, o quien tiene autoridad. No se trata nada de eso. Nuestro Señor Jesús nació entre los hombres para abrirnos un camino mayor. Y este camino ya había sido transitado en la eternidad. Viene a abrirnos un camino mayor. Y este camino, decimos, ya transitó Jesús en la eternidad. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer nada en la tierra que ya no estaba hecho en la eternidad y en los designios o en los diseños de Dios. Y eso es igual que nuestra vida. Nuestra vida no tiene una vida improvisada, cuidado. Nuestra vida, la del ser humano, no es una vida improvisada que le toma al Señor por sorpresa. Todos nuestros días están controlados
por Dios, gracias a Dios. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una fecha de nacimiento y cada uno de nosotros tenemos una fecha de partida de esta tierra, cada uno de nosotros. Y si no se cumple con esa fecha, es que hemos sido imprudentes en leer y no copiar bien. Hoy estamos hablando de la matriz, ¿verdad? Hablamos en nuestra nación, al menos hablamos siempre de la matriz económica, matriz energética, etc. Es decir, si nosotros partimos antes o después, simplemente es por nuestra imprudencia. Y esto es porque no hemos copiado la matriz celestial. Es decir, nosotros nacemos en la tierra para copiar o transitar una matriz celestial. Y si esa matriz acá se copia incorrectamente, es porque no hemos entendido el camino que es Cristo el Señor. Si no copiamos esa matriz, nos adelantamos en nuestra partida, es porque simplemente no hemos entendido quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, antes de que el mundo fuese, tú y yo ya estábamos en Cristo diseñados. Y esto es importante entenderlo. Decimos que nuestro pasado, por ejemplo, no es desde el momento que venimos acá a la tierra, o desde el momento en que hemos nacido, sino que nuestro pasado estaba en la eternidad. Ese es nuestro verdadero pasado. Dice que en la eternidad existíamos en Dios y con Dios. Ese es nuestro verdadero pasado. Y eso cada uno de nosotros tenemos que recordarnos vez tras vez. Decir que nuestro pasado no es el que nacimos biológicamente a través de mamá, papá. Esto es porque recuerde que cada vez que el hombre, el ser humano, va a un médico, por ejemplo, siempre le está recordando su pasado, ya que su enfermedad tiene que estar ligado con la enfermedad de algún ser pasado. Siempre, o casi siempre. Es decir, el médico se asegura y dice si es que algún pariente anterior ha tenido alguna enfermedad grave, cáncer. Entonces el médico sabe que el próximo será el que le está consultando, porque tiene un pasado terrenal, biológico. Pero nuestro verdadero pasado es que estábamos en Dios, y eso nos da o debe darnos la seguridad, la certeza de no ir con temor, con miedo, cuando estemos delante de un doctor o médico o cualquier persona que nos encontremos. Eso es muy importante. Por eso hablamos de que la iglesia tiene que ser consciente todo el tiempo, que no nos cojan desprevenidos, que no nos cojan inconscientes. Hemos hablado de que la mejor manera de describir una persona que es consciente de una persona que es inconsciente, hemos dicho, es mirando la pelea entre dos boxeadores en un ring. Cuando uno de los dos le da un golpe certero al otro y lo bota a la lona, lo deja inconsciente. Entonces el árbitro tiene que contar hasta 10. Si no se ha levantado, quedó inconsciente. En algún momento se despertará, al menos eso es lo que esperamos, o espera el árbitro, ¿no es cierto? Es decir, es una persona que quedó media dormida. Y pareciera ser que hay muchos creyentes
que viven en ese estado de inconsciencia. Por eso el apóstol Pablo habla diciendo: despiértate, deja de ser o de estar inconsciente, despiértate tú de entre los muertos para que te alumbre Cristo el Señor. Por eso el apóstol Pablo está orando frecuentemente para que Dios nos dé sabiduría de lo alto, nos dé. A veces la gente se molesta cuando dice: usted tiene que ir a un psicólogo, usted tiene que ir a un psiquiatra. Entonces, claro, la gente dice: ¿qué? ¿Acaso estoy loco? Sí, estoy bien. Entonces, de igual manera, mucha gente se molesta cuando dice que Dios te dé sabiduría. Entonces la gente cree que al pedir sabiduría significa que de acaso no lo tengo, acaso no tengo. Sí se molesta cuando tenemos que pedir constantemente eso al Señor. Constantemente. Yo necesito de Dios sabiduría todo el tiempo, todo el momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el tiempo de vida que Dios nos dé. Constantemente, frecuentemente, sabiduría de Dios de lo alto para poder tomar las decisiones diarias que todo el tiempo debamos, y todos, absolutamente todos. Y el apóstol Pablo habla de que también pidamos de Dios que Dios les dé a nuestros gobernantes sabiduría, y no es sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios, la celestial, para que puedan tomar las mejores decisiones conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su voluntad, a sus deseos, a los intereses de algún partido político, a los intereses de algún hombre que maneja campaña, etcétera, sino a los intereses fundamentalmente de Dios. Así que antes de que el mundo fuese, cada uno de nosotros estábamos en Cristo ya diseñados. Y creo que cada uno de nosotros tiene una fecha de nacimiento, una fecha de partida, y que esa fecha de partida no tiene que ver con los años que cumplamos o que no cumplamos. Esto es muy importante, sino que tiene que ver con el diseño y el propósito eterno de Dios. Esto es importante. Es decir, que la iglesia tiene que estar consciente de que está en esta tierra para cumplir el propósito eterno de Dios. Para eso estamos. Y no es al revés, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. He escuchado frecuentemente a muchos predicadores, hermanos, creyentes, de que Dios tiene un propósito con tu vida. Y Dios va a cumplir el propósito con tu vida. O sea, cada uno de nosotros, aparentemente se nos ha enseñado de que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida aquí en la tierra, y Dios se va a encargar de que ese propósito que cada uno de nosotros tenemos se cumpla. ¿Cuán equivocados estamos? Esto quiere decir que Dios, o más bien dicho, querría decir que Dios tiene un propósito para cada uno. Y se imagina, Dios tiene millones de propósitos con las personas, con cada uno. Y es al revés, Dios tiene solamente un propósito, no tiene más, uno solo. Y los hombres estamos puestos en esta tierra para que nosotros, todos, la iglesia, cumplamos el propósito eterno de Dios. No Dios para con nosotros, sino nosotros para con Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? El propósito eterno de Dios es que Dios quiere darse a conocer.
que todos los hombres le conozcan a Dios. Y eso solamente va a suceder cuando la iglesia, la cabeza o el cuerpo o la familia del Señor sea consciente para qué está en esta tierra. Que nosotros seamos esa generación consciente. Que nosotros seamos esa generación que podamos cumplir con ese diseño y con ese propósito eterno de Dios. Y esto tiene que ver con que Dios estira la vida de cada ser humano según su propia conveniencia. Dios no se va a deshacer de una persona que, además de haber sido salva en el Espíritu, procure tener, ¿no es cierto?, cada día una renovación de su persona en nosotros. Es decir, si cada uno de nosotros entendemos, conscientes de que estamos en esta tierra para cumplir el propósito eterno de Dios, Dios con esa persona no se va a deshacer tan rápidamente. Sin duda alguna, tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros, tenemos que cumplir ese plan eterno. Por lo tanto, no nos iremos ni un minuto antes, ni un segundo después, sino que nos iremos en el tiempo establecido por Dios. Y como hemos dicho, no tiene que ver con los años de vida que cumplamos o que no cumplamos. Y esto era el fundamento de los apóstoles. Así que no va a permitir Dios que nos vayamos tan rápido de la tierra. Alguien que tiene una vida espiritual saludable, una psicología renovándose conforme a los diseños de Dios, y que la vida y la salud física sea un tema de estado espiritual. Sea un tema de estado espiritual, igual que lo es cualquier otra cosa. Y que alguien que ha logrado por el Espíritu adquirir cierta estabilidad en el Señor. Cuando hablamos nosotros, recuerde, nuestro Señor Jesucristo, aquí en la tierra, hasta cuando fue a la cruz, agonizando en la cruz. Alguien que ha estudiado dice que estuvo ahí en la cruz como 9 horas, martirizado desde que el momento que le tocó cargar la cruz hasta pasar en la cruz o estar en la cruz. Tiene que estar saludablemente. No puede estar o no puede haber estado una persona enferma. No podría haber aguantado los 40 latigazos menos uno. No puede haber estado aguantando la noche que pasó él detenido, toda la madrugada y todo el día hasta la tarde en la cruz. Tiene que haber estado psicológicamente sano, saludablemente, sano físicamente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer de tal manera que la vida que cuando sirvamos a Dios, no nos andemos quejándonos de nuestros problemas, de nuestras crisis, de nuestras adversidades, sino que cada crisis vayamos superando en Cristo. Por eso el apóstol habla que el Señor siempre nos encuentre
¿no es cierto?, no se encuentre, dice, no quejándonos, no en nuestras crisis, cualquiera de estas sean, sino que nos encuentre en Cristo. Es decir, conscientes todo el tiempo de que el Señor está en nosotros. Todo el tiempo. No pensando que, nos olvidamos de pedir a Dios que en la mañana, en la tarde, que bendiga los alimentos, que bendiga el hogar, la casa, los hijos. No, nos conscientes todo el tiempo de que hemos hablado de que la oración, la alabanza, la adoración tiene que ser un estilo de vida, tiene que ser todo el tiempo. Y para ello no tenemos que estar cerrando los ojos, o de rodillas, o en un cuarto, sino todo el tiempo en nuestros quehaceres, pero siempre conscientes de que el Señor está en y con nosotros. Y que los problemas, las crisis que los vamos a tener, vamos a ir superando, venciendo en Cristo, con la ayuda de Cristo el Señor que está en nosotros. Así que, ¿cómo se convierte un humano que ya tiene la vida de Dios, como lo era nuestro Señor Jesucristo, en una cabeza? ¿Cómo nos convertimos nosotros los humanos que ya tenemos la vida de Dios, o cómo se convierten los creyentes que tienen al Señor en una cabeza? Por eso, cuando los pueblos tienen cabeza, o cuando la iglesia del Señor tiene cabeza, en ese momento dejan de tener líderes. Cuando los pueblos, la iglesia tiene cabeza, la iglesia del Señor no tiene ni líderes. Por eso, la política en cualquier nación del mundo falla. Por eso la religión, cualquiera esta sea, falla. Por eso las iglesias religiosas fallan. Por eso los creyentes religiosos fallan. Es que esos que andan exagerando constantemente, diciendo, sí, pero nosotros como líderes. O hemos visto muchos libros que hablan de liderazgo al estilo, dicen, ¿no es cierto?, para diferenciarse de otros líderes, dicen liderazgo al estilo de Jesús. Y cuando nosotros miramos las Escrituras, Jesús no vino a buscar líderes, ni vino a ser líderes, ni vino a buscar seguidores, ni vino a ser seguidores. Hemos visto y hemos dicho que los seguidores en algún momento de la vida dejan de seguir al Señor. Recuerden, Jesús tenía muchos seguidores. Cuando Él se sentaba, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, cuando Él iba a las casas, cuando Él iba en las calles, mucha gente le acompañaba, muchos seguidores.
Había muchas personas que decían, Señor, te seguiré. Y él decía, no quiero que me sigan, vayan a otros lados, vayan a hacer otras cosas. Porque aquellos seguidores, ya cuando el momento en que el Señor tuvo que ir a la cruz, los seguidores, aquellos que una semana anterior estaban alabándolo, cogían las ramas y decían, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. A los 8 días, esa misma gente, esos mismos seguidores, estaban diciéndole, crucifícalo. Esos son los seguidores. Y Jesús no quiere ningún seguidor. Jesús no vino a buscar líderes. Él no vino ni dijo yo soy el líder, hermano. Estamos viendo que él dijo yo soy el camino. Yo soy la luz. Yo soy la vida. El que por mí andare tendrá vida eterna. No dijo será seguidor, será líder, de ninguna manera. Es decir, si miramos bien las Escrituras, no vino a hacer nada de eso. Él vino a hacernos hijos de Dios, que es el cargo más honroso, la dignidad más grande que el ser humano puede adquirir, tener, que es ser hijo de Dios, que es ser, formar parte del cuerpo de Él, del cuerpo de Cristo, que ser cabeza, que significa el portador de vida. Eso es lo que cada uno de nosotros somos. Así que la política falla por los líderes, las familias fallan por el liderazgo que estos tienen, ¿no? Las iglesias fallan por el liderazgo, las congregaciones fallan por el liderazgo. Todo es el problema de liderazgo. Las religiones que hay en el mundo, ¿no? Amados, ¿tú crees que un matrimonio está compuesto de 2 personas? ¿Tú crees que en un matrimonio hace falta un líder? ¿Tú crees eso? ¿No? Si ser cabeza es ser un líder, y si no te pones de acuerdo con tu cónyuge, si tú en el matrimonio necesitas liderazgo, estamos todos perdidos. No tenemos esperanza. Somos 2. Y yo le digo, por ejemplo, a mi cónyuge, yo soy tu líder. Imagínate, esto mismo traemos a nuestras congregaciones. Si somos 2 y necesitamos un líder. Si somos 2, dicen hermano, yo creo que hasta tener unos 100 personas, no necesitamos líderes, pero más de 100 personas necesitamos tener muchos líderes. Todos estamos perdidos. El problema de las naciones, el problema de las familias, el problema de las congregaciones son los líderes. Entonces lo que necesitamos es gente que imparta vida. Recuerde que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, vino a darnos dice vida eterna o la vida en abundancia. A todos los que hemos creído en Él nos dio vida. Y hemos dicho, la semana anterior dijimos, que el Señor va a demandar no las órdenes que nosotros o cada uno dimos. Señor, en tu nombre dimos órdenes que los demonios se vayan. Hicimos muchos milagros. Ordenamos y dijimos y pedimos
Y el Señor dirá, no los conozco. A mí lo que me interesa es cuánta vida que ustedes tienen, que recibieron de mí, dieron a los demás. De eso tenemos que dar cuentas a Dios. O de eso vamos a dar cuenta a Dios. De la vida o de la cabeza. Cabeza es el portador de vida. De eso vamos a dar cuenta, no de las órdenes. Es que yo fui el jefe del hogar y entonces yo doy las órdenes. No. De la vida. Y espero que cada uno de nosotros lo vayamos entendiendo. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cómo hacernos vida. Y nos hacemos vida porque hemos recibido la vida de Dios, la vida de Cristo. Y cada uno de nosotros, al recibir la vida de Dios, nos convertimos en dadores de vida. Así que cada uno debe de estar pensando de que no es nada en la vida, de que no sirve para nada, sino pensando en que somos portadores de vida. Y venimos buscando congregarnos para recibir mayor vida. Para eso nos congregamos. Por eso el apóstol habla, dice, no dejando de congregarse. Claro, hay algunos que pretenden vivir solos o aislados. Como alguien dijo, se convierten en los llaneros solitarios. Son los que nunca entendieron el Evangelio. Recuerde que la iglesia tradicional, para vivir una vida, según ellos, una vida en paz, en santidad, no era sino alejarse, y entonces nació el monasterio. Escondidos, alejados de la gente, que nadie los pueda ver, que nadie los pueda tratar. No querían contaminarse o contagiarse con los otros. Y metieron los monasterios ahí escondidos. A eso se refería Jesús cuando dice: ustedes son la luz de este mundo. Y una luz se pone en alto para alumbrar a todos, no se pone debajo de una mesa, no se esconde. Es lo que nunca entendieron. Y la gente, al convertirse al Evangelio, se aísla. Entonces no quiere congregarse porque piensan o creen que, bueno, si Dios está ahí, también está con ellos solamente. Y están cómodos en su casa, no están contaminados con nadie, no se enojan con nadie, no se pelean con nadie. Claro, de lejitos aman a todo el mundo, pero relacionarse con las personas no les gusta. Mejor dice: así estoy bien. Entonces no entendieron nunca el Evangelio. El poder congregarnos es transmitir la vida que tenemos y recibir mayor vida. Esto habla de fortaleza. Es decir, si estamos la vida reunidos, el ambiente cada vez mayor, la densidad es mayor, nos vamos a fortalecer todos en el Señor. Entonces, el problema que existen en muchos lugares, en muchas congregaciones,
es que vamos a un lugar o a una congregación donde cada uno de los asistentes, creyentes o no, tienen un problema. Y van a congregarse o a reunirse porque tienen un problema. Bueno, exagero al decir un problema. Hay muchos que tienen muchísimos problemas y entonces están buscando al líder para que el líder solucione su problema. Ya no es el Señor. Estoy buscando al pastor para que solucione mi problema. Puede ser familiar, matrimonial, económico, judicial, cualquier problema. Entonces, que venga el líder a solucionar mi problema. Que venga un líder a solucionar mi crisis. Entonces, si a ti no te lidera nadie, si tú y yo no somos proveedores de vida, amados, lo que estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Si no hay quien solucione los problemas de la gente, decimos, pero no hay nadie que solucione mi problema. Porque claro, no hay líderes. Porque no hemos entendido que somos proveedores de vida, todos y cada uno. Y si no entendemos esto, hermanos, es una pérdida de tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, hemos leído, les dijo, yo les voy a mostrar el camino. Y claro, en este caso Felipe le dice, pero no sabemos el camino. ¿Cómo vamos a hacer si no sabemos el camino? Porque Jesús dice, hey, un momentito, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y siempre habrá alguien que diga, pero no sabemos cuál es el camino. ¿Cuál era el camino? Y eso es clave en nuestra ubicación. Es muy, muy clave entender esto. Tenemos que saber cuál es el camino y renovarla por más que tengamos 50 años de creyentes o más. Porque creemos que ya sabemos. Creemos que no nos falta nada, ya lo sé. Entonces mucha gente va a las reuniones creyendo que ya lo sabe todo. Ya sabe, yo ya 50 años ya me la sé todo. Como alguien decía, hermano, yo nací en una persona, un pastor que tenía ya más de 70 años. Dice, yo nací y crecí en una congregación, o sea, yo me la sé todos. En una congregación, dice, yo aprendí cómo robar, cómo estafar, cómo hacer daño. ¿Por qué? Porque escuchaba semana tras semana testimonios de hermanitos que eran ladrones, que eran criminales, entonces yo aprendí todo eso. Yo no necesité irme al mundo para aprender a robar, no, yo solamente escuché. Entonces yo me las sé todas. Hasta, dice, 70 años, hasta que conocí a Cristo el Señor. Yo la Biblia me la sabía de memoria. Sabía en dónde encontrarle, qué pasaje hablar, de qué hablar. Ese debe salir de memoria. Pero hasta que Cristo el Señor se me reveló a mí, entonces le conocí. 70 años. Yo no sé cuánto tenga usted, y crea usted que ya lo sabe todo, ¿no? Y los que están quizá por primera vez o segunda vez, aprendan. Quizá. Y los que están por enésima vez, recuerden lo que estamos hablando. Y los más viejos, que Dios les dé otra posibilidad.
Hemos hablado con honestidad, nada tiene que ver con orgullo. Decir que lo que estamos hablando en estos últimos tiempos no es el mismo evangelio que hemos venido anunciando, escuchando por años y años o por décadas. Entonces, ¿cuál es nuestra ubicación primaria? Lo dijeron los apóstoles, lo dijeron los padres de nuestra fe, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Allí empezó el hombre natural. Y recordar todos los días que el pecado no es un acto que tú cometes, que los pecados no son tus errores, que los pecados no son las cosas malas que tú hiciste en términos de fallas morales. El apóstol Pablo nunca usó la expresión las conductas pecaminosas en este sentido de ubicación. Más bien el apóstol Pablo dice, fuimos destituidos. Es decir, hubo toda una operación legal y la palabra destituir allí significa ustedes fueron reducidos de dimensión de vida. Es decir, antes en la eternidad, o desde Génesis capítulo 1 y 2, tenían la vida de Dios, que era la vida eterna. Pero cuando fueron destituidos, Génesis capítulo 3, esta vida fue disminuida. Ciertamente el Señor dijo, morirán. Es decir, la vida que teníamos en Dios fue disminuida. En vez de volverse cristianos evangélicos, tenemos que volvernos en dadores de vida. Hay mucha gente que dice, yo me convertí en cristiano evangélico. En vez de eso, tenemos que cambiar nuestro lenguaje y decir, nos convertimos en dadores de vida. Porque recobramos la vida que perdimos en Cristo, lo recobramos, esa vida eterna. Recuerden que estamos en Dios en la eternidad. Al venir Cristo, recobramos lo que perdimos, que es la vida eterna, que es la que vamos a tener por la eternidad con el Señor. Entonces tenemos que saber de qué vida somos dadores. Entonces, vida espiritual, sobre todas las cosas, es vida psicológica, somos cuerdos, somos conscientes. Es una vida física en donde nos convertimos en dadores de vida a otras personas que no tienen vida. Recuerden, estamos en un mundo, en un sistema que es anti-Dios, en un sistema que está muerto, en el cual estamos viviendo, en el cual somos parte. Como dijo Jesús, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque este mundo está muerto. Pero vamos a dar vida a los que están muertos. Esto es algo que vio el profeta Ezequiel cuando el Señor los llevó al cementerio. ¿Recuerda usted la historia? El Señor los lleva a un cementerio y donde el Señor le pregunta, ¿y tú qué ves? Y entonces el profeta dice, veo un valle lleno de huesos secos, de muertos por doquier.
Y el Señor le hace la pregunta: ¿y vivirán estos huesos? Qué gran pregunta, ¿no? Primero hay que ver. Hay mucha gente que no ve. Entonces, por más que está en un cementerio, no ve que alrededor de él hay muertos. No lo ve. Pero que nuestros ojos, el apóstol Pablo oraba para que nuestros ojos sean abiertos. ¿Qué vemos? Vemos un mundo que no está en problemas, que todo está bien. Mucha gente dice: bueno, con tal de que yo estoy bien, mi familia está bien, ya el resto, todo está bien. Están bien porque tienen trabajo, tienen familia, tienen posibilidad, todo está bien. Entonces no ven que a su alrededor hay muertos. ¿Vivirán? Y entonces el profeta dice: Señor, tú lo sabes. Y el Señor dice: bueno, entonces comienza a hablar. Huesos secos recobren la vida. Y entonces el profeta comenzó a ver cómo hueso a hueso, coyuntura a coyuntura se fue juntando y se levantaron. Pero tenemos que primeramente ver cómo vamos a resucitar a los muertos, a los que no tienen vida, si no vemos, si todo lo que vemos está bien. Imposible, ¿verdad? Si no lo vemos, no podemos dar vida. Nosotros escuchamos a personas, unas a otras, que los problemas de la vida muchas veces no es que están debajo, sino que como que están sobredimensionados, sobrecargados. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice sobrellevar la carga los unos a los otros. Cuando nos reunimos orándonos por otros, más bien se refiere a fortalecernos, a tener mayor comunión. Y es curioso que cuando mayor problema hay, lo que hacen las personas es ausentarse. Es decir, hacen todo lo contrario. Por eso viven como viven y están como están, porque no entendieron el Evangelio de Cristo. No entendieron que el estar congregados es para fortalecernos, para ayudarnos, para que la vida de Dios en mayor densidad venga sobre nosotros y todos salgamos fortalecidos. No es para que alguien ore por mí, no, sino para que el que tiene vida pueda transmitir a otros que tienen menos vida y seamos fortalecidos. Si hemos entendido lo que es la oración, y hemos hablado de que la oración nunca se hizo para pedir cosas, nunca jamás en los diseños de Dios, sino para tener comunión unos con otros. Así que tenemos que ser conscientes. Entonces, recuerda, siempre que como seres humanos, como seres naturales, como seres lineales que hablamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, fuimos sacados de una ecología, de un ámbito, de un hábitat, donde dice la Biblia que fuimos sacados del Edén. Y es lamentable que la palabra Edén esté relacionada o conectada con jardín. Es una mala traducción. Es una mala traducción. Cuando nosotros hablamos del Edén, hablamos de un lugar donde Dios y el hombre pueden vivir sin problemas. Puede el hombre vivir sin necesidades, sin complejos, sin enfermedades, sin falta de ninguna cosa. Porque ambos
o el hombre más bien está practicando o viviendo la misma vida de Dios. Por eso es importante que nosotros leamos detenidamente Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que es a donde el Señor, cuando viene Cristo, viene a volvernos a vivir en ese hábitat. Es como que en Génesis capítulo 3 miremos una pecera, donde en esa pecera hay algunos peces. Es como que nosotros sacamos a un pez fuera del agua. Es como el hombre fue sacado de ese hábitat. El pez, para poder vivir y mantenerse con vida, tenía que estar en ese ámbito, con agua. Y el momento en que es sacado, aparentemente, claro, nosotros decimos está muerto, pero aparentemente tiene vida. Si usted tiene la experiencia, por ejemplo, de ir de pesca y pescar un pez, y al sacarlo del agua y mantenerlo en tierra, usted se imagina o cree que ese pez está muerto. Pero han pasado horas y horas, han pasado cerca de 6,000 años. ¿Usted cree que está muerto? Pero al momento de ir a tomar y ponerlo en la cesta para llevarse a casa, se da cuenta que el pez comienza a moverse, a saltar, y usted pensaba que estaba muerto. Así es el hombre. Está sacado de su hábitat, está muerto, hasta cuando viene Cristo y nos vuelve el hábitat de Dios, a la vida de Dios, a tener esa misma vida. Claro, si tiene a Cristo en su corazón, usted y yo tenemos la vida, y no es nuestra vida, sino es la vida de Dios, la vida eterna de Dios. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias porque tenemos esa vida que no es nuestra, sino que es la vida en el Espíritu de Dios. A eso es como la Biblia lo llama, la vida en el Espíritu, porque teníamos una vida del mundo muerta, pero al venir tú y al recobrar esa vida que es en el Espíritu, podemos tener comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanentemente, todo el tiempo contigo. Te agradecemos de todo corazón, y que seamos cada día conscientes de lo que somos y de lo que tenemos en Cristo el Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero animarles los días miércoles en la mañana, de 10 a 12, tenemos tiempos de oración acá, los días viernes de igual manera, de 10 a 12, los sábados a partir de las 7 de la mañana y los domingos a partir de las 9:30 de la mañana. La oración es por nuestra nación, para que Dios dé sabiduría a nuestros gobernantes y se aleje de nuestros límites toda violencia y toda obra de las tinieblas, y que la luz del Señor, la luz que tú tienes en el Señor, vayamos alumbrando a un mundo en tinieblas y maldad, que podamos cada uno de nosotros animarnos. Y así hemos recordado este domingo, tenemos la cena en el Señor a partir de las 9:30, acá los que ven Quito, Ecuador, en la Vicentina en particular estamos ubicados, puedan asistir y acompañarnos. Gracia y paz a cada uno de ustedes.